Buenos días, buenos días con todas y todos. Un gusto que estén, que nos acompañen. Quiero comenzar dándoles la más cordial bienvenida y agradecerles por su concurrencia, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a tener nuestro tercer webinario. Como ustedes saben, esto hemos ido desarrollando a lo largo de estos 2 meses y lo hemos hecho en paralelo, digamos, a la asignatura de Gobernanza Urbana y Políticas Públicas, y hemos aprovechado la discusión, digamos, de carácter más teórica, más académica, con la integración de este, que es sin duda un elemento transversal de enorme importancia en la gestión de las ciudades. La pandemia, el COVID, esta problemática de orden global, ha atravesado, digamos, el conjunto de aspectos de la vida. Sin duda, las ciudades han sido el escenario protagónico de ese proceso, no solamente porque se activa, se desarrolla, digamos, los procesos de contagio, sino porque ciertamente, digamos, factores determinantes de la calidad de vida urbana, la calidad de la vivienda, del espacio público, el tipo de vinculación y de empleo que las personas tienen, han sido determinantes. Hay varios análisis, estudios, y sin duda ha sido uno de los temas centrales el poder preguntarnos sobre cómo el COVID ha impactado en las ciudades, cómo ha modificado su agenda y sobre todo qué tipo de ciudades podríamos pensar a futuro. Podemos hablar de una especie de ciudades post-COVID. Hace unas semanas, precisamente, ONU Habitat sacó ya su informe en donde incorporaba un horizonte de ciudades en las cuales los temas de vivienda, de seguridad, de sanidad, de espacio público, de resiliencia, sean considerados factores claves. Estas son algunas de las interrogantes que vamos a discutir precisamente el día de hoy, y yo quisiera agradecer de manera muy especial a dos invitados realmente de lujo que tenemos hoy día para poder trabajar este tema. Hoy van a estar con nosotros Ricard Gomà. Ricard Gomà es catalán. Ricard es doctor en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Políticas Públicas en la Universidad de Glasgow. Es máster en Estudios Urbanos y Regionales de la Autónoma de Barcelona y ha tenido una muy importante y fructífera trayectoria docente. No es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público desde el año 93 y ha sido profesor visitante de varias universidades realmente a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Ricard es una autoridad, digamos, en estos temas, ha combinado además su actividad académica con la propia gestión pública. Entonces, hoy vamos a tener como gran invitado a Ricard y vamos a tener también a Alicia Williner. Alicia es licenciada en Historia Latinoamericana, es máster en Administración Educacional por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctora en Estudio de las Sociedades Latinoamericanas también de la Universidad de Arcis de Chile. Tiene una larga trayectoria. Alicia, a partir digamos, después de su actividad docente en los años 99 al 2004, se incorpora paulatinamente a ILPE CEPAL y hoy trabaja fuertemente en ILPE CEPAL a partir del año 2007 y durante los últimos años ha trabajado con mucha fuerza los temas de capacitación, cooperación técnica y acompañamiento a gestores públicos de las ciudades. Tanto Ricard como Alicia durante los últimos meses han tenido un rol muy activo, protagónico en la conformación de varios espacios de discusión y de reflexión respecto del COVID, respecto de la pandemia. Entonces yo quiero agradecerles enormemente el tiempo que nos destinan y explicarles un poquito que tendremos a lo largo de esta hora y un poquito más, hora 15 minutos, básicamente la siguiente lógica. Vamos a tener dos exposiciones de 20 minutos aproximadamente de cada uno. Comenzaremos con Ricard, luego con Alicia. Y lo que hacemos luego es tener probablemente, digamos, unos 20 minutos de debate más general, de preguntas y de... Esta es la metodología que vamos a tener. Como en todos los eventos, digamos, tenemos además del espacio un poco más cerrado de estudiantes, tendremos el espacio abierto. Este es un evento que se está transmitiendo, digamos, por Facebook Live de la universidad y además vamos a tener como un recurso que va a quedar grabado y registrado para su difusión. Así que muchísimas gracias, gracias a los compañeros que nos hacen asistencia técnica del CEV, del Centro de Educación Virtual, y muchísimas gracias a Ricard y Alicia. Comenzamos contigo, Ricard, bienvenido,
y te escuchamos atentamente. Muy amable. Bien, muchísimas gracias, Augusto, por la invitación a compartir con todos vosotros este espacio en el marco de la maestría. Realmente es un placer poder hacerlo en una época complicada en la que los viajes y la presencialidad ha quedado impugnada por la COVID, pero la otra cara de la moneda pues son estas facilidades tecnológicas que nos permiten también compartir, y la verdad es que para mí hacerlo con vosotros, como siempre, es un enorme placer. Por lo tanto, muchísimas gracias. Bien, como comentabas, Augusto, nos has propuesto a Alicia y a mí poder comentar sobre un tema que son dos, ¿no? Por una parte, qué impactos la situación de pandemia ha desplegado en las ciudades, en la agenda urbana, ¿no? Y por lo tanto yo ahí lo que haré será poner el acento en algunos elementos de diagnóstico que seguramente compartimos, y una segunda dimensión de carácter más propositivo, ¿no? Más normativo, ¿no? Hacia qué escenario urbano deberíamos transitar, ¿no? en este tiempo de reconstrucción post-COVID, ¿no? Bien, ahí también intentaré pues, subrayar algunos de los elementos que me parecen más interesantes para poder debatir con todos vosotros, que de eso se trata. Intentaré, por lo tanto, no alargarme más allá de los 20 minutos y así poder tener el espacio después para la otra intervención y para poder debatir. Bien, pues vamos ahí. Es verdad que se hace difícil pensar, ¿no?, en otra realidad, en otro fenómeno social con tanto impacto en nuestra cotidianidad y en nuestras perspectivas como la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo. Es evidente que lo primero que nos viene a la reflexión es la situación de emergencia sanitaria que hemos vivido y que todavía estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestros países, el impacto, ¿no? Incluso sobre la propia esperanza de vida que los impactos sanitarios del virus, de la COVID, están teniendo. Pero más allá de la emergencia sanitaria, que ahí no voy a entrar, digamos, porque tampoco no tengo la expertise para poder desarrollar, tenemos unos impactos socioeconómicos muy directos. Impactos socioeconómicos que tienen que ver con el enorme efecto sobre los tejidos económicos y productivos, sobre los mercados de trabajo, con una caída importante y generalizada de la actividad, pero también, y es importante ahí, con una caída de carácter desigual. El impacto ha sido y está siendo muy superior en los colectivos que tienen una vinculación más precaria o menos formalizada con el mercado de trabajo. El impacto está siendo superior en las mujeres que en los hombres. Ahí, por lo tanto, el eje, digamos, de renta y el eje de género están muy directamente vinculados a los impactos socioeconómicos de la COVID. Y además se abren nuevas brechas de desigualdad y nuevos espacios de pobreza en términos relativos y en términos absolutos, ¿no? Las primeras mediciones que tenemos de índices de Gini durante 2020, tanto a escala de ciudad como a escala más nacional o estatal, muestran una reversión, ¿no?, hacia valores propios de hace 20-25 años, ¿no? Por lo tanto, estaríamos como perdiendo, ¿no?, 2-3 décadas de trabajo por la igualdad. Y lo mismo sucede con las tasas de pobreza. Por lo tanto, de alguna manera, la pandemia está ensanchando y profundizando los ejes de desigualdad y los impactos sociales y de género que en la última década eran atribuibles, ¿no?, a otro contexto, ¿no?, del cual después hablaremos, un contexto pues quizás marcado por el predominio, ¿no?, de respuestas neoliberales y de austeridad. Esos serían impactos de carácter general, pero vamos a los impactos urbanos, ¿no? Porque es verdad que la COVID ha tenido y está teniendo impactos específicamente urbanos. Es una tradición ya histórica, ¿no?, la relación de las ciudades con las pandemias. No es la primera pandemia en la historia de la humanidad, y cuando, bueno, hacemos una lectura histórica, ¿no?, de las pandemias, lo urbano y lo pandémico han estado históricamente relacionados, y de cada pandemia se ha cuestionado la ciudad, ¿no?, su morfología, su densidad, ¿no?, como un entorno que favorece la propagación del virus, la propagación de pandemias, ¿no? Si eso fuera así,
seguramente hoy ya no organizaríamos nuestras interacciones sociales en ciudades, ¿no? Por lo tanto, eso no debe ser tan así. Seguramente sí que es muy relevante, no el entorno urbano, sino las formas de organización social de ese entorno urbano, ¿no? Y ahí sí que podemos abrir un espacio importante de debate, ¿no?, que yo llevaré al final de mi intervención, ¿no? También en clave urbana los impactos han sido desiguales por renta y por género, pero estas dos variables sociológicas creo que ocultan dos realidades enormemente relevantes que pueden ser muy transversales a cualquier realidad urbana en cualquier continente, ¿no? Por una parte, durante la última década se nos ha incrementado la segregación urbana, ¿no? No solamente la desigualdad social, sino su plasmación en el espacio urbano a través de ejes de segregación socio-residencial. Esa segregación urbana en lo socio-residencial, ¿no?, explica hoy impactos enormemente desiguales, ¿no?, entre barrios vulnerables y barrios acomodados. Y por otra parte, creo que la pandemia en lo urbano hace emerger, ¿no?, lo que podemos llamar una verdadera crisis en la forma de organizar y distribuir socialmente los cuidados, ¿no?, las relaciones de cuidado a las personas y a los colectivos más vulnerables. Es verdad que la pandemia desde el punto de vista sanitario se ha cebado en las personas de edad más avanzada, pero también es verdad que nos ha puesto ante el espejo de las enormes limitaciones del cuidado familiar, social, comunitario y público de ese colectivo, como de otros colectivos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista, si queréis, más socioeconómico, la segregación y la crisis de los cuidados creo que emergen, ¿no?, como dos tendencias de impacto de la COVID que han de tener necesariamente algún mecanismo de respuesta en la parte propositiva. Si nos vamos a los efectos de carácter más espacial, quizás estos han estado más comentados o más discutidos. Es verdad que cuando nos confinaron de manera total o de manera parcial, el espacio habitacional privado gana centralidad. Y por lo tanto también se ponen de manifiesto las enormes desigualdades en esos espacios habitacionales privados. O dicho de otra forma, ¿no?, si las políticas urbanas, ¿no?, habían girado durante tiempo en la voluntad de ir construyendo, de ir generando un espacio público como elemento de redistribución social, como elemento de ejercicio de la ciudadanía por diferentes colectivos sociales, evidentemente eso queda en segundo plano en la pandemia, ¿no? Se produce un cierto debilitamiento de las relaciones de uso social del espacio urbano y en cambio emergen con mucha fuerza las desigualdades habitacionales privadas, ¿no? Por lo tanto, la palanca de redistribución urbana que implica el espacio público debe seguir defendiéndose, pero no podemos más que fortalecer la necesidad, como veremos posteriormente también, de políticas que garanticen el derecho a la vivienda digna de todos los colectivos sociales. También hemos tenido en las ciudades, por efecto de la pandemia, o por lo menos en algunas ciudades, cierres educativos, cierres escolares, ¿no? Y por lo tanto también, ¿no?, la desaparición temporal, ¿no?, pero relevante, de otros espacios muy importantes de construcción de igualdad, ¿no?, como son las redes de educación pública, por ejemplo, ¿no? Y ahí hemos visto cómo también las brechas sociales y las brechas digitales excluían o expulsaban, ¿no?, del ámbito educativo a familias, a barrios en situación de vulnerabilidad, mientras que otros colectivos con más renta, con más posibilidades, podían reemplazar, ¿no?, la educación presencial por la educación telemática, remota, con muchos elementos de conectividad, ¿no? Por lo tanto, eso también nos sitúa, fijaros, ¿no?, en el centro, ¿no?, de los retos de la ciudad post-COVID, la inclusión digital, ¿no?, el cierre de las brechas digitales en todos los espacios, pero fundamentalmente en el espacio formativo, en el espacio educativo, ¿no? Como también hemos visto el incremento del teletrabajo, ¿no?, del trabajo remoto, que se ha desplegado también de manera desigual, ¿no? Nosotros tenemos algunos mapas, ¿no?,
de qué colectivos sociales, cuando se decreta el confinamiento, pasan a teletrabajar, ¿no? Y qué colectivos sociales no pueden teletrabajar y deben seguir desplazándose en un entorno de enorme riesgo, donde ni siquiera, ¿no?, estaban todavía construidas las primeras prevenciones en relación a la pandemia. Y efectivamente, son sectores de barrios populares, son sectores que están trabajando, ¿no?, en los empleos más vinculados al cuidado, que son visibilizados, pero que no son reconocidos ni son desprecarizados, ¿no? Y finalmente, y lo cité anteriormente, también hay un impacto urbano de género muy importante, ¿no? En la medida en que esa crisis de los cuidados afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Sabemos que la incorporación de las mujeres al espacio laboral y al espacio público no ha tenido, ¿no?, una réplica, ¿no?, de incorporación paritaria de los hombres al espacio doméstico y de los cuidados, ¿no? Y por lo tanto ahí se ha focalizado un impacto en las mujeres. La propia feminización de los trabajos esenciales, ¿no?, juega también en contra, y el impacto del desempleo ha sido mayor, ¿no? Bien, estas podrían ser, ¿no?, de alguna forma, las dimensiones en las que quería poner el acento en cuanto a los impactos generales y a los impactos urbanos de la COVID. A partir de ahí, me gustaría reflexionar y compartir con vosotros la idea que la COVID está suponiendo también un punto de inflexión en las respuestas. Está suponiendo un punto de inflexión en las políticas públicas y podemos ya trazar algunos elementos de ese punto de inflexión, ¿no?, antes de llegar a lo que debería ser quizás una agenda, ¿no?, más estratégica, más a medio y largo plazo. Un punto de inflexión en las respuestas ya en el plano general y no estrictamente urbano, ¿no? Hoy creo que se está ya construyendo una aceptación que el régimen socioeconómico neoliberal que hemos conocido, ¿no?, en las últimas 2, 3, 4 décadas en función del contexto, da unos síntomas enormes de agotamiento. Y con la pandemia resurge la necesidad de lo colectivo. Incluso un resurgimiento de la necesidad de lo colectivo, no como opción política, ideológica, sino como necesidad, ¿no?, de supervivencia humana, ¿no? Los elementos de comunidad, de interdependencia, como elementos clave para superar con carácter muy primario, ¿no?, las vulnerabilidades en un contexto de pandemia, ¿no? Eh, de hecho, es bastante impresionante, ¿no?, como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, el nuevo presidente Joe Biden anuncia, ¿no?, unos estímulos fiscales a la raya de los 2 billones de dólares, ¿no?, donde las transferencias sociales van a jugar un papel importantísimo, que prácticamente no podíamos soñar, ¿no?, en un tiempo precedente. O como en la Unión Europea se aprueban 750.000, casi 800.000 millones de euros en un fondo de reconstrucción, ¿no?, donde la transición social, digital y ecológica va a tener que jugar un papel importante, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante entender que las coordenadas globales de la respuesta están empezando a cambiar. Seguramente tampoco no es una novedad, ¿no? En otras pandemias históricas o situaciones más o menos homologables han sucedido, ¿no?, también estos cambios de eje, estos cambios de régimen socioeconómico. Pero fijaros, no es posible replicar, reconstruir de forma mimética, ¿no?, las cláusulas del contrato social de bienestar que en su día el neoliberalismo impugnó, porque la realidad ha cambiado, ¿no?, porque hay grandes transiciones en marcha, porque las sociedades industriales o fordistas que vieron nacer y que alimentaron, ¿no?, los contratos sociales del estado de bienestar han dejado de existir. Hoy tenemos otra realidad social. Otra realidad social en la que tiene que ser posible reconstruir ciudadanía social, en la que tiene que ser posible, ¿no?, reconstruir, ¿no?, las cláusulas sociales, ecológicas y de género de un contrato que nos permita transitar el siglo XXI en condiciones de vida dignas. Lo colectivo y lo innovador, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de lo colectivo y la necesidad de lo creativo, lo innovador, ante una estructura de riesgos sociales radicalmente diferente a la preexistente, ¿no? Y, por lo tanto, tener en cuenta
que cualquier respuesta de carácter económico no va a poder desvincularse, ¿no?, de la transición digital, o que cualquier respuesta de carácter social no va a poder desvincularse de la transición demográfica o de las enormes complejidades e incertidumbres que se han instalado en las relaciones sociales, desde el punto de vista de las diversidades culturales, étnicas, lingüísticas, pero también afectivas, sexuales y de todo tipo, ¿no? O como tampoco vamos a poder enmarcar, ¿no?, esa reconstrucción de la ciudadanía en el terreno ecológico sin hacer frente de manera muy prioritaria a la emergencia climática, ¿no? Entonces son, bueno, pues sí, coordenadas generales, no específicamente urbanas, ¿no?, pero que nos dotan del contexto, ¿no?, que puede dar sentido a una respuesta específicamente urbana. Y de hecho, lo urbano como fenómeno social y lo municipal o lo municipalista, ¿no?, como fenómeno político e institucional, ya venía ganando fuerza y centralidad, ¿no?, en esta última década, ¿no? Por lo tanto, no es digamos, una vindicación ex novo la que ahora estamos realizando de las ciudades y del municipalismo, sino que venía ya ganando fuerza, ¿no? Recuerdo en Quito, ¿no?, en Hábitat 3, en octubre de 2016, ¿no?, cómo se pone de manifiesto no solamente que por primera vez en la historia la mayoría de la población del planeta es urbana, ¿no?, sino lo que eso implica, desde el punto de vista de las relaciones sociales, de la capacidad de creación de valor, desde el punto de vista de los impactos ambientales, ¿no?, cuando sabemos que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero son emisiones de naturaleza específicamente urbana, ¿no? Por lo tanto, lo urbano ya había ganado mucho peso en la configuración, ¿no?, de los cambios. Y ya estaba ganando peso también en las respuestas, ¿no?, sociales y políticas a esos cambios en la última década. Bueno, de manera quizás desigual, ¿no?, pero el nuevo municipalismo, ¿no?, las nuevas experiencias de ciudades que ponen en marcha agendas urbanas innovadoras, ¿no? Y aquí probablemente nosotros tenemos pues la ventaja de que Barcelona ha sido una de esas ciudades, ¿no?, que ha impulsado el proceso del nuevo municipalismo y que ha empezado ya a reconstruir las agendas, ¿no?, de políticas públicas a partir de un conjunto de ejes y de cuestiones que ahora ganan y van a ganar mucha fuerza. Pero no solamente en las políticas públicas, sino también en la acción colectiva urbana, ¿no? La última década pues ha sido un ciclo de crecimiento y de diversificación de la acción colectiva urbana, ¿no? Y eso creo que es un valor muy importante que tenemos y que debemos poner en valor al futuro, ¿no? Movimientos sociales urbanos que han conseguido impactar, ¿no?, en determinadas políticas de derecho a la vivienda o de pobreza energética o contra desahucios, etcétera. Pero no solamente esa acción colectiva urbana de carácter más contencioso y más tradicional, ¿no?, sino la acción colectiva urbana de carácter más colaborativo, ¿no?, de construcción, de disidencias constructivas, ¿no?, esa acción prefigurativa, ¿no?, o performativa, de nuevas realidades, ¿no?, cruzadas por los valores que deberían, ¿no?, hacerse más presentes y con más fuerza presentes en un escenario global deseado en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de prácticas de innovación social en la alimentación o en la economía social y solidaria o en la educación digital más allá de la escuela o en fenómenos de acceso alternativo a bienes básicos, etcétera. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, una acción colectiva urbana de carácter prefigurativo que ha ido también ganando fuerza, ¿no? Por lo tanto, eso me lleva a pensar, ¿no?, que la parte más propositiva estratégica que voy a desarrollar ahora en 5 minutos y así no me extiendo, ¿no?, nace sobre unas bases pues relevantes, ¿no? No nace en el vacío, ¿no?, sino que hemos tenido procesos que pueden fundamentar, ¿no?, que pueden cimentar, ¿no?, una agenda posible, realista, pero también audaz y transformadora, ¿no?, en materia urbana. Bueno, un cierto catálogo prepositivo, ¿no? Y lo voy a desplegar como en 5 grandes dimensiones, ¿no? La primera, el fortalecimiento necesario de los derechos sociales de proximidad, ¿no? Y este es quizás un tema
que a veces se obvia, ¿no? Y se lleva lo urbano al terreno, pues, de la vivienda, del espacio, etcétera, ¿no? No podemos obviar, ¿no?, el papel de las ciudades o el papel que las ciudades van a tener que ejercer, ¿no?, en la dimensión de proximidad de los derechos sociales, ¿no? Es verdad que desde las ciudades no tenemos ni vamos a tener grandes, pues, palancas de fiscalidad redistributiva, y que eso va a tener que corresponder a los estados o a los espacios supranacionales, ¿no? Pero ¿no es verdad también, ¿no?, que en las ciudades pueden residir las principales políticas de eso que hoy se llama la predistribución, ¿no? Es decir, la creación, la generación de condiciones de equidad de partida, ¿no? O eso no tiene que ver, por ejemplo, con la necesaria existencia de redes públicas y de calidad de educación infantil en todos los barrios de las ciudades, ¿no?, para poner un ejemplo, ¿no? O las políticas, utilizando la terminología de Nancy Fraser, ¿no?, de reconocimiento, ¿no? Las ciudades son el espacio de la complejidad, ¿no? Esa complejidad, ¿no?, si no se aborda desde la agenda de políticas públicas, genera estigmatización, genera discriminación, genera desigualdades simbólicas y culturales que rompen, ¿no?, el tejido comunitario de las ciudades, ¿no? Si no es desde las ciudades, ¿desde dónde se puede impulsar una agenda con sentido en este terreno, ¿no? O lo mismo en la economía social y solidaria, ¿no?, en la creación intercooperativa de valor, ¿no?, en que el valor que se vaya creando económico realmente sea compartido, ¿no?, por diferentes colectivos urbanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un primer reto, ¿no? Un primer reto. Un segundo reto, y este quizás ya se ha discutido más, tiene que ver con bueno, con la creación de justicia en el espacio, de justicia espacial, de justicia urbana, ¿no? Por lo tanto, yo apuntaría a una cierta agenda contrasegregadora, ¿no?, de lo que ha sido el desarrollo más reciente en las ciudades. Fijaros, una agenda post-COVID urbana para desegregar necesariamente pasa, ¿no?, por una intervención urbana en los barrios más vulnerables, pero también pasa por frenar procesos de gentrificación. Son las dos caras de una misma moneda. Las ciudades se rompen por la gentrificación y se rompen por la vulnerabilidad y la exclusión urbana, ¿no? Evidentemente, en este apartado debemos también de contemplar, ¿no?, las políticas por el derecho a la vivienda y finalmente fortalecer aún más las políticas de espacio público, ¿no?, de ese espacio público para la convivencia, de ese espacio público para unas nuevas relaciones humanas, de ese espacio público saludable, ¿no?, de ese espacio público que impugne las formas urbanas, ¿no?, que sí que son favorables a la pandemia, esas formas urbanas donde la movilidad motorizada degrada la calidad del aire, ¿no?, y donde la economía de los combustibles fósiles genera más y más y más emergencia climática, ¿no? Esta reflexión me lleva como a la tercera dimensión de la agenda, ¿no?, que son las grandes transiciones de la ecología urbana, ¿no? Fijaros, la primera está muy relacionada con lo que comentaba ahora, en el terreno de la movilidad, ¿no? Se han vertido ya muchas reflexiones, ¿no?, sobre la necesidad de una movilidad post-COVID radicalmente diferente, ¿no?, a la que se ha impulsado en muchas ciudades. Una movilidad post-COVID que debe transitar, ¿no?, de formas privadas a formas colectivas y sobre todo de formas motorizadas a formas activas, ¿no?, a formas saludables de movilidad, ¿no? Pero esa movilidad no será posible si no repensamos a fondo el espacio público, ¿no?, para favorecerlas, ¿no? Por lo tanto, abandonamos, ¿no?, la ciudad del motor a combustión y vamos hacia ciudades de espacios saludables para la convivencia y para la movilidad activa. La segunda transición ecológica importante, todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Y la tercera, con la descarbonización de las economías urbanas, ¿no? Hay ya muchas ciudades que se están planteando el 2030 o el 2050, ¿no?, como fechas de descarbonización absoluta de la economía urbana, ¿no? Bien, un cuarto apartado tiene que ver con los elementos de democracia urbana, ¿no? Por lo tanto, iríamos de lo más sectorial, ¿no?, hacia lo más transversal desde el punto de vista de la democracia urbana, ¿no? La necesidad de que esas nuevas políticas no solamente sean nuevas en sus planteamientos, en sus modelos, sino en sus procesos y sus formas de ser producidas, ¿no?, donde lo democrático gane peso, donde esas políticas sean verdaderos espacios de construcción de lo común, ¿no?, sean verdaderos espacios de construcción comunitaria. Por lo tanto, políticas
co-creadas, coproducidas, ¿no? No solamente participadas, ¿no? Sino coproducidas, donde las políticas públicas se planteen verdaderos marcos de apoyo a la innovación social, a la acción colectiva urbana, ¿no? Eso que algunos autores han denominado ya una nueva institucionalidad público-comunitaria, ¿no? Como espacio de construcción de lo común, por lo tanto, de profundización, de radicalización de la democracia urbana, ¿no? Y finalmente, y con esto acabo para no extenderme más, una quinta dimensión, ¿no? Que tiene que ver con que es verdad, y seguro que muchos estáis pensando, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues que nos está contando Ricard, la verdad, con los actuales marcos de poder político competenciales que tienen las ciudades, difícilmente vamos a poder transitarlos, ¿no? Y es verdad que tenemos pendiente el empoderamiento de las ciudades, ¿no? Sus capacidades competenciales, políticas, fiscales. Es verdad que tenemos pendiente el hecho que las ciudades se consoliden finalmente no como un stakeholder, sino como un sujeto en la gobernanza global, como un sujeto político, como un sujeto institucional, ¿no? En una arquitectura de la gobernanza global que tiene que dejar de ser jerárquica para pasar a ser mucho más horizontal, mucho más interdependiente, ¿no? Donde la escala territorial no tiene por qué implicar jerarquía, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, hoy existen ya, ¿no?, algunas redes de ciudades donde todo eso se está empezando a poner en práctica, ¿no? Yo antes hacía referencia a Hábitat 3 en Quito. Augusto, tú recordarás también, ¿no?, como comentábamos allí en Quito, que las ciudades habían tenido un proceso protagónico en la elaboración de la nueva agenda urbana, ¿no?, de los debates, y en cambio quedaban excluidas en el proceso final de toma de decisiones, ¿no?, en la medida en que ese era un espacio excluyente y exclusivo de los estados. No debería pasar, ¿eh?, eso, y por lo tanto tenemos otro reto pendiente. Bien, yo hasta aquí mis reflexiones. Espero que alguna de ellas pueda ser de utilidad y pueda generar después pues algún tipo de comentario o debate. Muchísimas gracias. Excelente, Ricard. Realmente ha sido una magistral capacidad de sintetizar, ¿no?, tanto un diagnóstico como unas líneas programáticas que evidentemente iluminan la posibilidad de construir un horizonte de ciudades post-COVID. Bien, no voy a pretender sintetizar ni mucho menos, y más bien voy a pedirle a Alicia que inmediatamente podamos escucharte, Alicia, para más bien hacer una discusión conjunta y compartida de las dos intervenciones. Muchas gracias, Ricard, y vamos a tener ahora a Alicia Williner de ILPES CEPAL. Alicia, bienvenida. Hola, ¿sí me escuchan, Augusto? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, No, y gracias. también yo voy a compartir una presentación. Agradecerle a Ricard porque en la última, o sea, comparto absolutamente lo que él nos plantea, eh, nada más que nosotros tenemos un contexto latinoamericano que es un poco diferente a lo que pasa en Europa, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hacer una buena, espero yo, una buena discusión, ¿no? La estructura nuestra, o lo que yo he preparado ahora, es de alguna manera estas entradas, un poco la estructura que hizo Ricard, o sea, tratar un poco el diagnóstico de situación actual muy rápidamente, preguntarnos qué nos deja la pandemia, que en eso coincido con lo que Ricard presentó, qué tipo de ciudades nos deja la pandemia, y voy a cerrar con qué pasa con las políticas públicas actuales, haciendo mucho hincapié en los enfoques transversales y fundamentalmente en los enfoques interseccionales. Y cerrando con una reflexión acerca de lo que no yo, sino muchos otros autores a los que adhiero, llamo una necesaria eticidad democrática, ¿no? Entonces, quiero empezar proyectando esto, ¿no? O sea, hace unos 10 días atrás, en el diario Mercurio, un diario muy conservador que hay en Chile, yo estoy radicada en Chile, aunque soy argentina, aparece como una gran noticia esperanzadora, que uno hasta llega a entenderla como que bueno que la publican frente a tanta incerteza y tanta angustia. Llega una noticia al diario El Mercurio en Santiago de Chile, en todo el país, diciendo
el país va a crecer al 5 al 6% este año 2021, ¿no? O sea, y las últimas proyecciones, como lo marca ese cuadro que intento complementar ahí, dice que vamos a ir creciendo de tal manera y, digamos, con el acabose, que significa que China va a crecer al 8% y la India al 11,5%. Entonces, crecimiento, crecimiento. Entonces, por un lado, yo frente a una noticia como esa, ¿no? Y tipo Mafalda, siempre digo, perfecto, pero frente a estas cifras que pueden dar cierto optimismo, Chile, que va a crecer al 6%, la pregunta es, ¿cuánto decreció? Como decía Ricardo, ¿cuánto decreció el año pasado? ¿No es cierto? Entonces, si uno suma y resta, tal vez llegamos a quedar en cero, ¿no? Con suerte. Eso por un lado. Y segundo, cuando apostamos al crecimiento y a que China va a crecer al 8 y tanto y que India va a crecer al 11 y tanto, uno dice de qué crecimiento estamos hablando y de qué desarrollo o de qué modelo de desarrollo estamos hablando. No voy a profundizar porque Ricard tomó y hizo mucho hincapié en esto, el tema de la huella de carbono, el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero solo para provocar quiero decir esto, ¿no? Las grandes noticias vamos a tener crecimiento económico en estos próximos años. Pero, y eso quería marcarlo, un crecimiento que los mismos especialistas que auguran buenos tiempos va a ser un crecimiento gradual y desigual, ¿no? Que es un poco también lo que dijo Ricardo, desigual, o sea, no es novedoso lo que estoy diciendo, desigual. Una desigualdad al interior de los países y una desigualdad entre países. Yo cuando lo escuchaba a él y pensaba en la hermosa Barcelona y lo que supone o supuso en algún momento el desarrollo del estado de bienestar en Europa y el tamaño de Europa, frente al tamaño del continente latinoamericano, estoy hablando de lo que conozco, ¿no? de Caribe y Latinoamérica, no puedo hablar con propiedad de otra cosa. Claro, las escalas son tremendamente distintas, hay algunas estructuras parecidas, pero no tenemos ni el tejido económico ni el tejido social que en su momento, ¿no es cierto?, Europa desarrolló. Entonces, pero de todas maneras, esta pandemia nos golpea a todos, pero a algunos los golpea más que a otros, ¿no? Y entonces el gran desafío del sistema capitalista actual, como lo tenemos, es cómo enfrentar a este mundo tan desigual, que todos acordamos que es desigual. Entonces, el segundo punto que yo quería abordar aquí es un punto que yo lo represento ahí, digo, de alguna manera, lo que la pandemia nos dejó en las interrelaciones humanas, ¿no? O sea, ¿qué nos está dejando la pandemia? Y entonces ahí yo comparto dos fotos. Una foto, y perdonen que sea referencia muy personal, porque vivo acá, del 18 de octubre del año 2019 en Santiago de Chile. Creo que todo el mundo sabe que este país, que es un país que sobre todo para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial, para el BID, era el modelo, ¿no es cierto?, a seguir. Hace muchos años que dejó de ser el modelo a seguir y la ruptura que generó el 18 de octubre, donde salieron a las calles miles de personas a desafiar al gobierno de turno y a enumerar eso que ustedes ven ahí. Esa es una foto que yo saqué a media cuadra de mi casa: no más AFP, no más pensión indigna, etcétera, etcétera, y un lema muy fuerte que marchaba todo el mundo por las calles diciendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, esas interrelaciones, eso que surgió, por ejemplo, en Chile en ese momento, ¿no es cierto?, nos lleva a reflexionar y avanzar ahora hacia este contexto de pandemia, a lo que a mí me parece que podrían denominarse dicotomías convivientes, ¿no? Y que Ricardo lo dijo de alguna manera. O sea, frente a una pandemia tan fuerte, ¿no es cierto?, sale la solidaridad, pero también sale el individualismo. O sea, sale lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Salen las prácticas y las relaciones jerárquicas de dominación todavía, pero también un pueblo, en el caso de América Latina, y también en otros países, por supuesto, de otros continentes, que sale a la calle y que dice, entre morirme de COVID, me muero peleando, me muero protestando.
Otra dicotomía que me parece importante frente a lo que decía Ricardo, o sea, el fortalecimiento de las ciudades y el municipalismo, importantísimo. Pero en su momento en América Latina vimos eso y vimos cómo creció la idea del desarrollo endógeno, ¿no? Y de la mano del neoliberalismo, eso lo que hizo fue desarticular acciones, porque la ciudad que tiene, tiene, y la que no tiene, se joroba. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, la idea de que es importante que la ciudad se fortalezca, se empodere, se autonomice, pero a la vez no olvidar que debe haber un Estado que coordine, que de alguna manera reordene las piezas del ajedrez, porque se supone que es el Estado el único que garantiza el bien público y los bienes comunes. Y la otra dicotomía que quería marcar, y me alegra mucho que Ricard también lo nombró, el concepto de reconocimiento. O sea, un imperativo moral que nos lleva a ver que hay gente que vive en la humillación y hay gente que vive en el reconocimiento permanente. Lo que decía la Nancy Fraser, también la Judith Butler, las vidas que son posibles y justificables de ser lloradas y aquellas que no lo son. Entonces, la moral, ¿no? A mí me parece que hoy, esa palabra que me suena un poco duro, pero la moral, según una autora que yo después les puedo compartir el texto, una uruguaya, representa hoy la suma de actitudes que estamos obligados a adoptar recíprocamente, dice Ana, con el fin de asegurar en común las condiciones de nuestra identidad personal. Y ahí me voy al tercer punto. No voy a decir nada nuevo, rápidamente lo paso. O sea, porque además mi especialidad no es la ciudad en sí, sino el territorio, ¿no? El territorio que, en el sentido de las relaciones ciudad-campo y trabajamos mucho la mirada regional, no solo intrapaíses, sino la mirada, el panorama regional de América Latina y el Caribe. Pero bueno, algo de ciudades asumo, ¿no? En esta reflexión. Entonces, ¿qué tipo de ciudades nos dejó la pandemia? Lo sabemos. Dispersión, fragmentación, que decía hace un rato Rica, y la tremenda segregación que hace, ¿no? Que en una ciudad como Santiago de Chile, ¿no es cierto?, el sur de la ciudad no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el norte de la ciudad, con un rango de 40 puntos del coeficiente de Gini, o sea, 40 veces más gana alguien que habita Vitacura de alguien que habita, por ejemplo, en La Pintana. Eso no es novedad. Y eso ¿cómo les diría? Se fortaleció mucho, se evidenció muchísimo en esta pandemia. Cuarto punto, las políticas públicas, y también lo tomó Ricardo. ¿Qué políticas públicas necesitamos? Ya no necesitamos esas que estamos haciendo ahora en América Latina, como son esas políticas monofocales, focalizadas hacia un determinado sector. No, lo que necesitamos son políticas, interseccionales. Y quiero pasar un poco a eso. Primero, políticas transversales, lo que decía Ricardo, el tema de género. O sea, no podemos hoy pensar una política pública si no transversalizamos un montón de cosas, entre las cuales la prioridad número uno, a mi juicio, es el género. ¿Y qué significa transversalizar el género en la política pública? Primero, el género no es un asunto de mujeres, es un asunto de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y cuando yo quiero diseñar una política pública en donde piense en la transversalización del género, tengo que pensar ¿cuánto y cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Va a impactar esta política que yo detrás de un escritorio estoy diseñando en hombres, en mujeres y en diversidades sexuales? Para superar esta cuestión dual entre hombres y mujeres. Yo, hombres, mujeres y diversidades sexuales. Esa es la pregunta del millón. O sea, ¿cómo va a impactar esta política de la vivienda, esta política de capacitación de adultos en hombres y en mujeres y en diversidades sexuales? Va a impactar en forma distinta. Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso y advertir eso en el diseño. Doy un ejemplo. Si yo rápidamente, si voy a trabajar una política para fortalecer las capacidades de adultos ya en su inserción laboral, primero, por ejemplo, y quiero transversalizar el género, lo primero que tengo que pensar, ¿qué pasa con la violencia de género en ese territorio?
¿no? Para entender un poco cuál es la capacidad autonómica de las mujeres para moverse a ese programa de capacitación, si yo lo voy a ofrecer en ese territorio. ¿Hay violencia de género? ¿Hay número que me indique cuánto? Si lo hay, ¿qué tengo que hacer para prever que esa gente, no vaya a la capacitación y a la vuelta el marido la mate a palo porque fue a la capacitación? El tema, lo que decía hoy también Ricardo, la responsabilidad del cuidado. ¿Quién va a cuidar al discapacitado, al adulto mayor, al niño chico, cuando esa mujer se desplace hacia esa capacitación? ¿Cómo se va a mover esa mujer? O sea, ¿con qué transporte? ¿En qué horario? ¿No? ¿Qué educación le vamos a ofrecer a esa mujer? Y finalmente, si hay algún mínimo de garantía de acceso equitativo laboral entre hombres, ¿habrá algún estímulo a la empresa que contrate a mujeres o a diversidades sexuales frente a hombres? Porque si no es una de las tantas capacitaciones más que después quedan en una enorme frustración. Eso en el tema de transversalidad. Y el otro componente importante para pensar la política pública, pandemia y pospandemia, es el de la interseccionalidad, que es un concepto un poquito más nuevo que el de la transversalidad y que todavía no se sabe cómo comerlo bien, ¿no? Cómo operacionalizarlo. Pero cuando hablamos de interseccionalidad, lo que estoy diciendo es, cuando yo hago una política pública, tengo que, y por ejemplo, beneficiando al colectivo de mujeres, ¿no? Y de diversidades sexuales, tengo que pensar, por ejemplo, que no es lo mismo una política pública destinada a mujeres blancas, occidentales, cristianas, de sectores populares, de privados, que si yo voy a diseñar esa política pública para un grupo indígena, para transexuales, para un colectivo X que está en el medio del Amazonas, o sea, cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos que hablar de qué. Cuando yo pienso la política pública, tengo que pensar a qué género va a diseñar, direccionar esa política y a qué identidad sexual. Voy a considerar la edad, los ciclos de vida. La política pública impacta igual en una mujer de 70 años que en una mujer de 30. ¿Voy a tener en cuenta el origen étnico racial del grupo objetivo? ¿Cuál es el lugar en el que nació esa persona? ¿No? ¿Habita zonas rurales, territorios aislados? ¿Qué religión tiene? O sea, los ejes de la desigualdad, y esto no lo voy a explicar, pero lo comparto con ustedes que son académicos y que están en esta maestría. Patricia Hill ha hecho una matriz que ella le llama de opresión-privilegio, ¿no? En donde enumera todas las condiciones de privilegio que uno considera a veces tienen el ADN sin hacerlo propio, sin darse cuenta, y cuáles son las condiciones de opresión, o sea, las líneas de desigualdad que se lo dejo nomás como para compartir. Y para cerrar, yo le decía a Augusto cuando me invitó que, claro, yo ya tengo casi 60 años, entonces uno ya transitó por la sociología, la antropología, la economía, la historia, y entonces ahora entré a la filosofía, porque no encuentro respuestas, o encuentro respuestas parciales. Entonces, sin ser filósofa, cada vez más estoy metida, ¿no es cierto?, en la tercera generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? A Axel Honneth, ¿no es cierto?, en la mirada europea, y a los latinoamericanos, que de alguna manera, no sé si discípulos o seguidores de Honneth, han tratado de ver la reflexión de Honneth del reconocimiento y de la humillación en territorio latinoamericano, que es un territorio diferente, porque es un, es, es un continente conquistado. O sea, nosotros somos un crisol de razas, pero conquistados. O sea, no somos Europa. ¿Eh? No somos como le pasó a un amigo mío en Inglaterra. Un amigo mío chileno le pregunta a un inglés, en serio se los digo, ¿y a ustedes qué, cuándo ¿cuándo festejan la independencia? ¿No? Y después se dio cuenta de la barbaridad que le preguntaba, porque no tuvieron independencia. Nosotros sí. ¿No? Entonces, nosotros somos un continente distinto. Y en ese sentido, ustedes que son maestrandos, maestrandas, tienen que entender eso. No negar el pensamiento europeo,
pero no convertirnos en neocolonialistas tratando de reflexionar sobre lo que pasa en Europa con las mismas estructuras que tiene Europa, porque tiene una historia distinta. Entonces ahí, para avanzar en esta profundización de las democracias, un poco el punto 5 que marcó también Ricard, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, de alguna manera, decía él, con las competencias de los estados o de las ciudades, con las competencias de la burocracia pública, ¿no? Tenemos que avanzar en una eticidad democrática. Y ahí voy cerrando. ¿Cuáles son las bases de una sociedad democrática? Y ahí está la filosofía. Primero, la orientación que tenemos como humanos, ¿no? Hacia dónde nos orientamos. Lo otro que se llama o llamamos la autonomía relacional y finalmente la eticidad democrática. Entonces, cuando yo hablo de orientación de la acción humana, me refiero a esto. Cuando la gente dice, no, es que las instituciones no funcionan. Entonces yo digo, claro, pero ¿quién habita las instituciones? ¿No? ¿Cómo entendemos que debemos actuar en relación a otros? ¿Cuáles son las reglas de juego de la institucionalidad? No, pero es legal. Ah, es legal, sí, claro. Pero ¿es moral o es ético, como decimos en América Latina? Entonces, lo que quiero decir es que la acción humana condiciona con sus prácticas los tipos de instituciones que tenemos. Si no, la corrupción digamos, no estaría solo en la cúpula, sino que está en la trama societal de nuestras sociedades actuales. El segundo punto, la autonomía relacional en los sujetos y en las instituciones. Ahí puse en grande el tema del diálogo. O sea, y acuerdo totalmente con Ricardo. El tema de la intersubjetividad, él lo pudo haber dicho con otras palabras, pero la idea del común, la idea del pensamiento colectivo, del reconocimiento recíproco, de la argumentación que puede disparar procesos reflexivos, del diálogo. Por ejemplo, sin irnos más lejos con el tema de la pandemia, la vacuna, ¿no? Bueno, nos dijeron ahí A, B, C, D, C vacuna y estamos en un campo de experimentación. Pero claramente no hay diálogo entre quien produce, o muy poco por lo menos, eso me lo han dicho especialistas, entre el mundo científico, la empresa productora y los pobres infelices, perdónenme lo coloquial, que somos los conejos de India. O sea, no hay un diálogo profundo en torno del impacto que va a tener la vacuna, por diversas razones. Lo que nos falta de alguna manera es diálogo. Y ahí, ¿no es cierto?, la idea de que el sujeto, cuando está considerado como un sujeto, como tal, ¿no? Lo que entiende que algo vale, por eso hasta que la dignidad se haga costumbre. Escúcheme, no solo quiero comer y quiero vivir dignamente, quiero que me escuche, quiero que lo que yo diga se pueda sentir como válido, ¿no? Entonces la idea de generar confianza, reconocimiento del otro como un otro distinto a mí, que tal vez no fue a la universidad, que tal vez es de un color distinto al mío, de una procedencia social distinta, pero que tiene algo que decir. Entonces, ese círculo virtuoso genera la autoconfianza, el autorrespeto, la autoestima, ¿no? Y por último, la eticidad democrática. Y no me refiero a las democracias actuales, ¿no? Que tienen mucho déficit. Perdónenme que el discurso sea tan, no sé si pesimista, ¿no? Estoy parada en lo que decía Gramsci, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Estoy hablando de una democracia que considere que los ciudadanos somos seres reflexivos, ¿no? Ese concepto que también instaló Amartya Sen de capacidades. Eso me parece importante, una democracia que suponga cultura democrática, narraciones o relatos, como quieran llamarlo, que refuercen esa cultura, tolerancia, no negar el conflicto, vuelvo a hablar del diálogo y decir que la eticidad debe subyacer en las instituciones, o sea, debe surgir en los sujetos para permear las instituciones. Es imperativo en estas crisis múltiples, porque es una crisis múltiple en la que estamos, apelar a esos recursos morales, y esa cita es justamente de Ana Facioli. Yo después te voy a pasar a Augusto para que compartas el texto, si querés, voy cerrando. Cómo promover la eticidad democrática, nada nuevo, ¿no? Lo que dijo Ricard, liderazgo como comportamiento virtuoso, disenso, aprender a disentir, a disentir y construir narraciones, emociones racionales y compasión. Pero no puedo dejar y terminar con esto. La ciudad
es un bien común, ¿no? Ya lo dijo un emblemático. Hoy todo el mundo se apodera del concepto de la ciudad como el derecho a la ciudad como un bien común colectivo. Pero hay un tema, y para cerrar, como empecé la conferencia y como la empezó Ricard también, pero la desigualdad atenta contra la consolidación del derecho a la ciudad, por la enorme segregación que tenemos en este continente, por la enorme desconfianza y por una violencia que yo no sé si en Ecuador la pueden palpar, pero acá en Chile se palpa muy bien, ¿no? Que ha crecido exponencialmente porque el narcotráfico ha permeado en los barrios de alguna manera de la periferia del Gran Santiago con 8,5 millones de habitantes, llegó a la necesidad de la gente, obviamente, mucho más rápido que el Estado. Y sobre ese tema, una monja, aunque no lo crean, tengo una amiga monja, me dijo, trabajando con gente, me dijo, sí, recuperamos 1, 2, 3, pero con el narcotráfico, esa es una batalla perdida. Entonces, lo único que lamento es haber terminado media pesimista, pero quiero compartir con ustedes esa bibliografía. La que no tengan, no la puedan googlear, yo se las puedo mandar. La de Facioli probablemente no la encuentren, así que se las puedo mandar. Y bueno, eso, Augusto, y espero con Rica poder, y con los colegas y quienes estén presentes, poder tener una conversación. No sé cuánto tiempo me llevó, la verdad, disculpen. Muchas gracias, Alicia. Muy bien, muy rico, muy apasionado y muy novedosa la aproximación. Muy vital como siempre, así que te agradezco mucho. Estamos bien, digamos, en términos de tiempo. Hemos tenido estas dos presentaciones muy interesantes, sugestivas, que nos plantean cuestiones de fondo, ¿no? Sustantivas. Yo quisiera tal vez dar la palabra a alguno de los compañeros que esté aquí, compañeros o compañeras, que pueda aportar, preguntar, cuestionar, abonar, digamos, a esta discusión. Entonces, antes de todo, quisiera abrir un poco la palabra. Quienes quieran participar pueden levantar la mano. Tengo ya algunos. Javier, por favor. Vamos a comenzar con Javier. Ahí, mientras tanto, la gente se va animando. Javier, por favor, adelante. ¿Ahí se me oye? Sí, Ya. perfecto. Bueno, gracias por las intervenciones, gracias a Alicia y a Ricard. Digamos, ha estado bien, bien estimulante. Claro, yo estaba pensando un poco en torno a las dimensiones que planteaba Ricard y luego las aportaciones complementarias de Alicia. Yo tengo la sensación que el sistema, digamos, de desarrollo económico, es decir, el sistema capitalista, en ciertos aspectos interseccionales que se plantean como de género, ciertos derechos sociales o incluso raciales, digamos que son elementos que poco a poco se pueden ir como, puede ir cediendo, digamos, y en muchos países se ve cómo se va avanzando en ese aspecto. Pero veo como, y pensando más en la dimensión de justicia espacial que comentaba Ricard, eh, hay un aspecto igual, creo que es central y del cual no se habla, o no se ha hablado mucho en general, que es el tema de la propiedad, ¿no? Y hablar de la propiedad, hablar de suelo y hablar de política pública de suelo. Y en ese sentido, eh, si hablamos de interseccionalidades en la política pública, en los ejes de desigualdad, que por ejemplo me llamaba la atención, Alicia, que en los ejes de desigualdad que estabas planteando no había un eje de desigualdad claramente de clase o económico, digamos, y tampoco me quiero poner muy materialista en ese sentido, pero sí que creo que si hablamos de ciertos elementos transversales, interseccionales, digamos, que se deberían tener en cuenta o incorporar, eh, pero me llama la atención que falte ese elemento, ¿no? Ese elemento sí, o podemos hablar de clase, podemos hablar de económico, digamos, pero centrarnos también en la cuestión de economía urbana y de la política pública de suelo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con la cuestión de propiedad, ¿no? Digamos, en este nuevo enfoque y en estos nuevos elementos que deberíamos tener en cuenta en una nueva agenda urbana post-COVID, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Gracias, Javier. Yo quisiera, digamos,
plantear también, digamos, en línea de lo que plantea Javier, digamos, una discusión en el siguiente sentido, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido tremendamente rico y podría ser muy fecunda la reflexión que ha puesto en cuestión efectivamente las formas diferentes de apropiación en el espacio, estas condiciones, digamos, de tensión, estas dicotomías convivientes que me parece que muy interesantemente ha planteado Alicia, ¿no? Es decir, esta lógica entre la solidaridad y el individualismo, porque ciertamente, digamos, la pandemia lo que ha hecho es radicalizar una serie de tendencias y nos plantea un escenario radicalizado en corto tiempo respecto de algunas de estas cosas. En la pandemia hemos visto actos extraordinarios de solidaridad y apoyo comunitario, pero a la vez una lógica absolutamente individual, ¿no es cierto? Es decir, en muchos países ha sido imposible el desarrollo de cualquier tipo de proceso redistributivo, ¿no? Es decir, Ricardo planteaba, en el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea, digamos, hay procesos redistributivos que tienen base, digamos, en políticas tributarias, cómo quitamos un poco a los más ricos para poder establecer unas condiciones básicas redistributivas. En otros países, Ecuador, penosamente, no ha habido virtualmente ningún tipo de lógica redistributiva, ningún tipo de lógica. Es decir, la estructura de propiedad, de patrimonio y de renta hoy seguramente es más desigual que al comienzo de la pandemia, ¿no? Y a veces terminamos en una lógica de trasladar la responsabilidad al ciudadano pobre, al que tiene que salir a vender, etcétera, etcétera. Digamos, mi pregunta a los dos es, digamos, en este escenario, ¿cuál es su lectura, digamos, respecto de la correlación más social, ¿no es cierto? Es decir, con qué capacidades, con qué recursos la sociedad puede enfrentar este esfuerzo de construcción que cada uno a su manera ha planteado para las ciudades post-COVID? ¿Desde qué fuerzas? ¿Desde qué sectores? Digamos, hay un movimiento social debilitado. Quizás es interesante el rol de las universidades y el papel, digámoslo así, del recurso cognitivo en general. Es decir, ¿cómo encuentran ustedes esta correlación, ¿no es cierto?, post-COVID, para poder ir materializando efectivamente un horizonte de democratización y de igualdad. Le doy la palabra tal vez primero a Ricard y luego a Alicia, ¿te parece en el mismo orden? Bien, gracias, Augusto. Bien, brevemente, ¿no? Al hilo de las dos intervenciones, la de Javier y la tuya, Augusto, que, bueno, enfatizan, ¿no?, ese eje material de la desigualdad y su plasmación urbana, ¿no? Totalmente de acuerdo, Javier, en el tema de la propiedad urbana, ¿no?, y de cómo las plasmaciones espaciales de la desigualdad material requieren políticas públicas que afronten, ¿no?, desde lo urbano, pues la cuestión de la propiedad, ¿no? Parece como quimérico, ¿verdad?, que en el contexto en el que estamos viviendo, bueno, ese planteamiento pueda entrar en una agenda de políticas urbanas, pero creo que es posible. Creo que es posible y aunque parezca excesivamente optimista, ¿no?, como decía Eduardo Galeano, ¿no?, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Vamos a poner unas gotitas de optimismo, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de política urbana que desde la institucionalidad municipal, ¿no?, y por lo tanto desde una institucionalidad municipal que se debe fortalecer institucionalmente y que debe asumir valores políticos de redistribución, ¿eh? Esa es la condición sine qua non, ¿no? Se produce pues un pacto social urbano con la propiedad, ¿no?, que se traduce en políticas públicas concretas. Dos ejemplos. Es verdad, son dos ciudades europeas y ahí siempre andamos, ¿verdad? También, Augusto, con a veces las dificultades, ¿no?, de comparación o de reflexionar a través de, no sé, como de elementos que puedan ser a veces compartidos en realidades tan diferentes, ¿no? Pero, bueno, todas las políticas que se están desarrollando en las ciudades centroeuropeas más cohesionadas, desde Viena a Berlín, ¿no?, en relación a no solamente a la creación de parques públicos de vivienda mayoritarios no segregados, y esa es la clave, ¿no?,
no segregados, porque es relativamente fácil construir vivienda pública segregada, ¿no? En espacios en donde son imposibles, ¿no? Las interacciones, la mixtura, la hibridación, ¿no? Entre diferentes, ¿no? Sino en espacios no segregados, por lo tanto, en espacios de alto valor urbano, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo muy reciente también aquí en Barcelona, ¿no? Y es que se ha aprobado una política municipal donde cualquier promotor privado de vivienda en cualquier suelo urbano de la ciudad, para poder tener, aquí decimos, sellada su promoción, ¿no? Es decir, que la institucionalidad municipal, ¿no? le dé la posibilidad de desarrollar esa promoción, ¿no? Se le exige que un mínimo del 30% de todas las unidades habitacionales resultantes, ¿no?, sean renta social. Es decir, no, por tanto, no apropiables, ¿no?, sino que pasen a ser capital social y además con unos niveles de renta fijados por la institucionalidad municipal al margen de las dinámicas de mercado. Claro, eso en un barrio, pues bueno, tiene un impacto relativamente pequeño, ¿no? Pero si eso lo multiplicamos por los 73 barrios de la ciudad, ¿no?, tenemos ahí un impacto desegregador, contrasegregador enormemente importante. Claro que eso requiere voluntad política y requiere capacidad, digamos, ¿no?, de alinear a la propiedad, ¿no? Pero bueno, esa es la forma, ¿no?, de llevar eso a las agendas de políticas públicas, ¿no? Y efectivamente, Augusto, comentabas, bueno, el papel de lo fiscal, ¿no?, en la redistribución, y eso tiene que ver también, creo, con la reflexión que Alicia decía sobre la necesidad que a un municipalismo fuerte se le incorpore también una estatalidad con capacidad, ¿no?, redistributiva, con capacidad fiscal, ¿no?, con capacidad de garantía de derechos que después puedan ser operacionalizados en la proximidad, ¿no? Y es verdad que ahí se establece como un diálogo que a mí me parece fascinante, ¿no?, entre el eje igualdad-desigualdad y el eje segregación-mixtura, para entendernos, ¿no? Porque, fijaros, lo contrario de la segregación no es la igualdad. Lo contrario de la segregación es la interacción, es la mixtura, es la mezcla, es la hibridación, ¿no? Lo contrario de la igualdad sí es la desigualdad, ¿no? Puedes tener, ¿no?, políticas muy potentes de redistribución fiscal, ¿no?, que en cambio configuren una sociedad segregada y fragmentada, sí. Pero en cambio, es verdad que cuando tienes una sociedad fragmentada, sin interacciones, sin reconocimientos, ¿no?, las condiciones para construir igualdad son muy débiles. Por lo tanto, en los surcos abiertos de la segregación se cava la tumba de la igualdad, ¿no? Es necesario construir esas interacciones, ese común, esa comunidad, ese reconocimiento, que quizás no necesita una gran base de redistribución fiscal, pero como condición necesaria, ¿no?, para que la justicia material y la redistribución fiscal puedan realmente existir, ¿no? Bueno, sé que es una reflexión compleja, pero creo que ahí hay una parte, digamos, de las claves de respuesta, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Alicia, por favor. Sí, es la otra cara, Ricardo, ¿no? O sea, la cara de que te estaba escuchando y claro, el tema de la redistribución. Se trata del tema de la redistribución, el tema de la propiedad. A mí me surgen varias cosas. Por ejemplo, el poder económico en el Chile actual es tan fuerte que se propuso a nivel parlamentario un impuesto por única vez a un porcentaje de los 5, 6, 7, no sé cuántos personas más ricas o empresas más ricas del país, y se rechazó de plano. O sea, no hay ni una posibilidad de pensar el cobro de un impuesto, aunque sea por única vez, ¿no? Sabemos que el coeficiente de Gini de Chile está muy cerquita o muy parecido al coeficiente de Gini en la totalidad que tiene Brasil, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tal como decía vos, Ricardo, hay alcaldes o intendentes o gobiernos de municipios, por ejemplo aquí el municipio de Las Condes, que es un municipio de clase alta, en donde el alcalde que es uno de los que pretende postularse para la presidencial del año que viene, propuso construir barrios, ¿no es cierto?, vivienda, y le llama así, viviendas sociales en el corazón de la comuna de Las Condes. Ustedes no se imaginan el debate, la discusión, el desparramo que quedó con eso. O sea, porque es inconcebible, ¿no?,
lo logró, lo está logrando, está construyendo un barrio, pero digo, en un país y en una ciudad como esta, que no, creo que no es ajena a ninguna de las ciudades de América Latina, alguna un poco más cohesionadas que otras, es impensable pensar que puede haber alguna intencionalidad política para política de redistribución. O sea, la idea la tuvo Michelle Bachelet y así le fue, ¿me entendés? O sea, una de las ideas que tuvo Michelle Bachelet fue justamente esa y realmente la situación no la pasó nada bien. Otra cosa que se me ocurre, el poder enorme de las inmobiliarias, que tampoco es específico de Chile. O sea, una inmobiliaria acá, yo vivo en una comuna, que es la comuna de Ñuñoa, que era una comuna residencial preciosa. Bueno, está bien, la densidad es importante y demás, pero torres de 25 pisos, ¿no?, que se desarmaron enteras con el terremoto del 2010, que las rearman un poquito y las vuelven a vender, o sea, sin ningún tipo de escrúpulo. Y un movimiento social que estalló en octubre del 2019, pero que no es un movimiento articulado por lo menos hasta ahora, ¿no? Hubo cierta esperanza, porque ustedes saben que estamos en Chile en un proceso de creación de una constitución que por suerte, salga como salga, lo que esperamos que anule es la constitución del dictador Pinochet. Pero movimientos de articulación político, movimientos sociales, en donde uno vea que puede haber líneas de cambio estructurales o por lo menos de impacto, no hay. Lo que hay es articulación de la solidaridad en los grupos, digamos, más vulnerados entre sí y con algunas ayudas esporádicas que de las ONG, de algún movimiento, de algún partido político. Y el otro gran actor que lo dijo Augusto recién, que me parece que podría ser la bisagra entre esta sociedad que está desarticulada, descreída, y el poder político, son las universidades. Pero las universidades chilenas hace muchos años que hay algunas que son un centro de pensamiento importante, muy poquitas, no las voy a decir, pero muy poquitas, ustedes las deben conocer. El resto son empresas privadas realmente impresionantes, en donde la masa crítica mínima, ¿no? Entonces, yo veo bien complicada este escenario de pandemia, este escenario de pospandemia. Yo creo que sí, como todas las pandemias, algo nuevo va a surgir, porque no va a ser lo mismo de antes, pero en nuestra América Latina y en algunos países más que en otros. Yo hablo de Chile porque vivo acá, pero Brasil, por ejemplo, el megacontinente, hace muchos años que no voy, hace como 4 años que no voy, pero tengo gente amiga y bueno, o sea, ustedes saben que la pandemia, le hizo frente a la pandemia los gobiernos, los estados subnacionales, porque el Estado Nacional totalmente inoperante. Entonces, eso es lo que puedo decir, digamos. Yo no veo por dónde, ¿no es cierto? Tenemos este proceso constituyente en Chile, sí, pero no veo por dónde esta dinámica socioespacial y esta cultura del mercado inmobiliario pueda cambiar, sinceramente. O sea, mentiría si yo digo lo contrario. Ojalá que esté muy equivocada, ojalá. Pero no veo ninguna línea, digamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a respetar un poquito los tiempos planteados. Ha sido una muy interesante convocatoria y debate. Creo que quedan muchos elementos. Creo que es además muy interesante también esta perspectiva de todos los tonos de grises, ¿no? Y todos los matices que nos deja esto. Es decir, creo que hay bastante acuerdo en relación a los efectos tremendos, digamos, de la pandemia, al hecho de que la sociedad no lo vive de igual manera, a que evidencia una cantidad de desigualdades estructurales y a que coloca un poco los clivajes de la sociedad. Creo que en ambos casos se han planteado, me parece, una perspectiva finalmente complementaria de lo que podría ser una agenda, digamos, de tipos más profundos de la filosofía y la moral, hasta cosas más concretas de líneas estratégicas de la política y finalmente en el aterrizaje urbano.
Y al final nos queda todavía una duda, ¿no es cierto?, desde el tema de los actores, ¿no es cierto?, a partir de qué articulaciones, de qué sinergias, de qué fuerzas sociales podemos darle efectivamente a esta perspectiva de post-COVID una dirección de una sociedad más democrática, más inclusiva y de una sociedad que se materialice una ciudad para la vida, ¿no? Bueno, les agradezco infinitamente, va a ser un material riquísimo. Así que un abrazo, Alicia, qué bueno verte, un abrazo, Ricardo, qué bueno que estén bien. Muchas gracias a todos y todos que nos han acompañado y nos vemos la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Muchas Un gracias a abrazo ustedes. grande. Que estén bien. Muchas gracias, a seguir bien. Gracias.